¿Qué tal, chicos? Buenas, el día de hoy vamos a ver equilibrio térmico. ¿Estamos de acuerdo? El equilibrio térmico es una segunda parte con respecto al tema de calor. Estamos hablando también de energía. Ya saben que el calor es una energía interna que tiene cada cuerpo. Hablemos un poco con respecto a este equilibrio térmico. El equilibrio térmico se va a dar cuando nosotros vamos a realizar mezcla de distintas sustancias, ¿de acuerdo? Pueden ser sustancias, en este caso, en la misma fase, ambos pueden estar en líquido, pero también puede haber combinaciones, como te puedo decir, entre un estado líquido y un estado sólido. Es como cuando tú realizas, no sé si en algún momento te ha pasado, cuando tú realizas un trabajo, no sé, metálico, donde estás utilizando una broca con un taladro, ¿no? Ustedes utilizan para hacer tal vez tipo de agujeros. Y ustedes cuando se dan cuenta, esa parte de la broca, ¿no? Que es un instrumento para desgastar o en este caso incrustar a un material, ese material de la broca se comienza a calentar. Es un metal, tiene calor específico súper bajo, significa que se calienta rápido. Entonces cuando se calienta rápido existe lo que se llama una deformación, comienza a deformarse. Entonces para que no se genere eso, rápidamente lo que las personas hacen es, después de ingresar eso y hacerlo enfriar rápidamente, lo que hacen es sumergirlo a veces en un vaso de agua. Colocan un vaso de agua y colocan lo que es la broca. Y cuando te das cuenta, en ese momento sale hasta un pedazo de humo, ¿no? Que rápidamente se disipa. Y en este caso el agua que estaba ahí se comienza a calentar. Entonces en ese momento ha pasado un equilibrio térmico. Todo equilibrio térmico va a ser cuando la transferencia de calor, en este caso, sea constante. Significa cuando la transferencia de calor se haya estabilizado, o sea, cuando el calor que haya ganado o haya perdido se equivalen y sale una igualdad. ¿De acuerdo? O sea, significa cuando ya no hay más transferencia de calor. Vamos a explicar un poquito con respecto a esto. Por acá, si ustedes se dan cuenta, por acá llamaré dos tipos de sustancias, dos líquidos que tienen ciertas temperaturas. Por acá llamaré temperatura 1, temperatura 2. Vamos a imaginar que la temperatura 1 es menor y la temperatura 2 siempre es mayor. ¿Sí? Porque si es que tú te das cuenta, siempre una temperatura debe ser mayor para que se genere un equilibrio térmico. Significa para que haya una transferencia de calor. Lo que va a pasar es esto, mira. Vamos a imaginar que por acá se va a dar... imagínate que esto sea 10 grados y acá sean 80 grados. Tú sabes que el que acá tiene 10 grados va a aumentar su temperatura, ¿sí o no? Y mira, el que está acá en temperatura 2 va a disminuir la temperatura, ¿sí o no? Eso es lo que va a pasar. Es como que esto fuera la broca, ¿no? Y cuando tú lo sumerges agua, lo que tú quieres es que esta broca se enfríe. Mientras que esta agua que estaba acá se va a calentar. Entonces por acá va a ocurrir esto, mira. Los dos se van a juntar, ¿de acuerdo? Los dos se van a juntar. Y por acá lo voy a tener, estos dos que se van a juntar. Algo así tal vez va a pasar. Ahora, voy a hablarte mientras que voy dibujando sobre esto, ¿ya? Esto que está acá va a ser un recipiente, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre el recipiente. Ese recipiente que son, en este caso, térmicos, aislantes. ¿Qué significa que sea un término, ¿cómo se llama? Que sea un recipiente térmico. Significa que el recipiente térmico tiene paredes que van a aislar el calor. Van a aislar el calor, significa que van a tratar de que ese calor no se disipe o que no se vaya. Eso ocurre cuando nosotros, no sé, pues no tenemos una taza y en la taza ustedes se dan cuenta que cuando algo está caliente tú no tocas el líquido, tú tocas alrededor de la taza para saber si eso está caliente. ¿Por qué? Porque ahí ha pasado una conducción de calor. Hay elementos que a veces hacen que todo esto se mantenga, como quienes, como los termos, ¿no? Los termos ustedes se han dado cuenta que son termos donde preparas café y guardas el agua y se mantiene caliente, ya. Porque tienen aislantes que retienen el calor, que ese calor no se vaya a disipar. Entonces eso es ¿cómo se llama? Un recipiente térmico, ¿ya? Por acá, esto que está acá va a comenzar a ganar calor. Este que está acá va a ganar calor. Y en otras palabras a veces también lo consideran como un calor positivo, porque gana calor. Mientras que en este caso, ¿de acuerdo? Va a pasar un calor, pero ese calor va a ser el que pierde. ¿De acuerdo? Porque si estaba tan caliente y me junté con alguien más frío, significa que mi temperatura va a bajar, entonces estoy perdiendo calor y a veces lo consideran como un negativo.
¿Sí? Entonces, esto es la manera que pasa. Ahora, significa que esta temperatura va a aumentar y esta temperatura va a bajar. En ese momento se genera una nueva temperatura que llamaremos la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio se genera ¿cuándo? Cuando ya no hay más transferencia de calor por ninguna parte. Ambos líquidos van a tener la misma temperatura. En ese momento decimos que hay una temperatura de equilibrio. ¿Sí? Entonces, acuérdate, esto que está acá por acá. Ambos han generado variaciones de temperatura. Que las variaciones de temperatura para ambos casos siempre tienen que ser la misma. ¿Ya? Temperatura, variación de temperatura. Significa que esos han disminuido la temperatura. Muy bien. Importante, no te olvides de eso, ¿ah? Ahora, otra cosa. Esto que está acá le llamaremos como un calor 1 y un calor 2, ¿verdad? Entonces lo que tú vas a decir para que estén en equilibrio, para que pasen y estén en equilibrio, significa que ya no hay más transferencia de calor. Porque en ese momento se han equilibrado los calores. Este calor tiene el mismo calor que ahora tiene este. Él aumentó y él ha disminuido. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, cuando pasa eso, nosotros decimos que la suma de calor para que esté en equilibrio, eso tiene que ser igual a 0. Eso significa que estén en equilibrio. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? El calor 1 más el calor 2 siempre debe ser igual a 0. Acuérdate, esto es positivo y esto es negativo. ¿Qué significa? Que este calor con este calor, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente que uno es positivo y uno es negativo, porque el que es negativo es el que pierde. Significa que para que pase el equilibrio, significa que el calor 1 tiene que ser igual al calor 2. Solo estamos hablando en magnitudes, porque ustedes saben que representan positivo y negativo. Calor 1 y calor 2 tienen que ser iguales para que esto sea igual a 0. Muy bien, eso ocurre en equilibrio térmico. Vamos a ver con el primer problemita para que ustedes puedan entender un poquito más. En un recipiente térmico, térmicamente aislado, dice, se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados Celsius con 150 gramos de agua a 38 grados Celsius. Calcular la medida de la temperatura de equilibrio térmico. Ok, me piden la temperatura de equilibrio térmico, lo que te estaba hablando por acá. Primero, me hablan que hay un recipiente térmicamente aislado. ¿Por qué te tienen que indicar eso? Porque lo que pasa es que esto es un caso ideal. Porque en un caso real significa que todo el calor que él gana, todo el calor que él pierde, no es el calor que recibe él. ¿Por qué? Porque él también pierde calor que absorbe el material térmico. O sea, tú te das cuenta que el calor que tú ingresas en una taza, la taza también absorbe calor. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú mezclas agua fría con agua caliente en una taza, la taza adquiere calor, significa que está robando la energía. Entonces, toda la energía que pasa a él no significa que lo está ganando, también está ganando la taza. Entonces, si me hablan que es un recipiente térmicamente aislado, significa que este no transfiere calor, entonces significa que no hay pérdida, significa que es un caso ideal, ¿de acuerdo? En matemática vamos a trabajar con respecto a esto, es un caso ideal, no es caso real por si acaso, porque siempre va a haber algunos disipadores de calor. Consideremos que es un recipiente térmicamente aislado, o sea, no hay pérdidas de energía. En este caso vamos a mezclar 200 gramos de agua con 150 gramos de agua. Es importante la masa. Al tener más masa, genero más temperatura. Sabemos que inicialmente esto tiene una temperatura de 10, mientras que la de 150 tiene 38 grados Celsius. Vamos a realizar el primer caso. Vamos a mezclar dos recipientes. Miren, por acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mezclar dos recipientes. Voy a dibujar por acá el primer recipiente, ¿de acuerdo? Por acá el segundo recipiente. Ahí está. El primero me dice que tiene 200 gramos. Es importante colocar la masa y tiene una temperatura de 10 grados Celsius. Por acá tiene, con otro se va a mezclar con 150 gramos de agua, ¿de acuerdo? Con 38 grados. Muy bien. Lo que tiene que pasar es que este calor que está por acá, acuérdate, este calor, él va a ganar, ¿sí o no? Él va a ganar por acá y él va a perder, ¿sí o no? Y por acá se va a dar la temperatura de equilibrio. Donde la temperatura de equilibrio rápidamente me doy cuenta que tiene que ser mayor que 10 y tiene que ser menor que 38. Entonces ambos calores como tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces llamaremos el calor, acuérdate que eso es el calor sensible, acuérdate cómo se calcula, el calor 1 debe ser igual al calor 2. Nada más, ¿por qué? Porque eso me hablan que están en equilibrio.
Entonces calculamos de esta manera. Profe, ¿por qué lo pongo que son iguales? Porque considero que uno es ganado y uno es perdido. Significa que son negativos, pero en módulo tienen que ser iguales. Fórmula del primero. ¿Cómo sería calcular el calor? Acuérdate, ¿cómo es la formulita? Calor específico del agua, 1. Vamos a poner por acá. El calor se calcula de esta manera. Para algunos que sean el calor científico, la masa por la variación de temperatura. Así calcula el calor. Reemplazando, calor 1 sería para esta primera parte, ¿de acuerdo? El calor específico del agua siempre es 1. La masa tiene que estar en gramos, sería 200 por variación de temperatura. En este caso, es de la mayor a menor, ¿verdad? La diferencia, no sabemos cuánto es la temperatura de equilibrio. Entonces ponemos esto menos esto, ¿verdad? Temperatura de equilibrio menos 10. Eso sería la variación. Muy bien. Esto tiene que ser igual al otro calor. ¿El otro calor cuánto es? La masa, que es 150, ¿sí?, por la variación de temperatura. En ese caso, ¿cuánto sería la temperatura? Sería esto que es mayor menos esto que es menor, ¿verdad? En este caso sería 38 menos T. Listo. Por acá se va un cerito, se va un cerito. Podemos sacar quinta, sería 4, ¿verdad? Quinta sería 3. Creo que ahí ya no podemos, entonces esto pasa a multiplicar. Tendría por acá 4 veces T menos 40. Igual por acá. Sería 38 por 3, ¿verdad? Sería 90 y 18. No, ¿qué estoy hablando? 90 más 24, ¿verdad? Sería 114. Menos 3T. Listo. Operamos, de ahí me tiene que salir, ¿sí o no? 3T pasa por acá, sería 7. Este pasa más 40. Sería 154, ¿verdad? 154 entre 7, ¿a cuánto me da? A ver, utilizaremos mi calculadora rápidamente para calcular eso. Por acá solamente sería cuestión de calcular la temperatura, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto me sale por acá. 154 entre 7. Eso me da 22. Significa que la temperatura de equilibrio por acá ...22 grados Celsius. Eso sería la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Esa es la manera como yo voy a calcular la temperatura de equilibrio para estos casos. No es nada complicado, espero que se haya entendido. Vamos al siguiente. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Un momentito. Listo, ok. Ahora vamos a ver lo que es el caso de un calorímetro. El calorímetro no es nada más que un experimento que se realizó, ¿de acuerdo?, para calcular los calores específicos de distintas sustancias, ¿sí? Porque a veces hay sustancias que nosotros podemos encontrar, sustancias nuevas, que no sabemos cuánto es el calor específico, porque pueden ser de mezclas o de distintos tipos de aleaciones. Para ese caso utilizamos lo que es un calorímetro, ¿ya? Pero el calorímetro también tiene equivalentes. El calorímetro en este caso va a ser como si fuera un recipiente, ¿de acuerdo? En este caso, en el primer problema es como si el recipiente fuera térmicamente aislado, significa que no consume. Ahora vamos a encontrar que en un recipiente donde vamos a mezclar sí consume esta energía. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, un calorímetro de equivalente en agua de 60 gramos, ¿de acuerdo? Que contiene 20 gramos de agua. Mira, primero me hablan que un calorímetro de agua, que un calorímetro equivalente de agua de 60 gramos, ¿de acuerdo?, contiene 20 gramos. ¿Qué significa primero? Que el recipiente, el calorímetro, también tiene calor. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a encontrarnos que este calor, vamos a llamar el primer calor del calorímetro, ¿de acuerdo?, más el calor del agua, en este caso llamaré 1, tiene que ser igual a ¿quién? Al calor 2. Así tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a utilizar en este caso, siempre y cuando aparece el calorímetro. En un calorímetro equivalente de 60 gramos, esto tiene 60 gramos. ¿De acuerdo? Como es agua, acuérdate que el calor específico, ¿cuánto es? 1.
el masa sería 60 por la variación de temperatura. En este caso me dice, mira, contiene 20 gramos de agua, 15 grados Celsius, se vierte 70 gramos de agua a 30 grados. ¿Cuál será la medida de la temperatura final de la mezcla al alcanzar el equilibrio térmico? Estamos hablando nuevamente del equilibrio térmico. Hablamos que la temperatura final es la que me piden. Entonces, en este caso, como sabemos, siempre va a ser, en el primer caso, va a ser la temperatura de equilibrio menos, en este caso, la temperatura que tiene al comienzo. Como estamos conteniendo agua a 20 grados, a 15 grados Celsius significa que nosotros también tenemos 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más el calor 1. ¿El calor 1 cuánto sería? La masa que tiene contenida sería 20 gramos, ¿verdad? Por la temperatura que también tenemos, 15, temperatura 15, que sería la variación, sería T menos 15. Y esto sería igual al calor 2. Pero para fines prácticos de cálculos, esto vamos a hacerlo, mira, como sabemos que tiene el mismo recipiente, significa que va a tener la misma variación de temperatura con respecto al calorímetro. Solamente lo que vamos a hacer es jugar con las masas. El calorímetro tiene una masa de 60, o sea el envase tiene una masa de 60, mientras que tiene aparte contenido 20 gramos de agua. En total, ¿cuánta masa debe haber? 80. O sea, esto va a ser 80 T menos 15. Así nada más vamos a plantearlo eso. ¿Estamos de acuerdo? El calor 2. ¿Cuánto va a ser el calor 2? El calor 2 me dice que se va a vertir 70 gramos, la masa del 70, ¿sí? Por la temperatura, en este caso va a ser la mayor menos la menor. En este caso la mayor será 30 menos la temperatura de equilibrio. Y de esa manera calculo la temperatura de equilibrio. A ver, ¿cuánto me sale por acá? Vamos a calcular. Rápidamente se va el cerito, ¿no? Se va el cerito, se va el cerito. ¿Sí? Ahora tenemos por acá 8T. Menos, ¿cuánto sería 8 por 15? Sería 80 más 40, 120, ¿no? Igual a 210 menos 7T. Listo, por acá calculo la temperatura de equilibrio. ¿Cuánto sería la temperatura de equilibrio? A ver, vamos a utilizar nuevamente la calculadora para calcular esta temperatura de equilibrio. Sería por acá 120 más 210, ¿verdad? Sería 120 más 210. Esto todavía sería dividido entre, ¿cuánto tenemos? 7, 8, 15, ¿no? Eso nuevamente me sale 22 grados Celsius. Temperatura de equilibrio sería en este caso 22 grados Celsius. Ustedes pueden corregir eso. Muy bien. Eso es cuando nosotros hablemos de un calorímetro, ¿de acuerdo? Es como si fuera un recipiente que va a absorber calor, ¿sí? Va a absorber calor en este caso. Ok, vamos al siguiente problemita, problema número 3 por acá. Un calorímetro de equivalente en agua a 10 gramos, igualito. Se tiene un litro de agua en ese recipiente a una temperatura de 10 grados Celsius. Se introduce una esfera de metal. Ahora vamos a introducir una esfera de metal de 1 kilogramo a 115 grados Celsius. Mucho más elevado todavía. Significa que esa es la que va a perder calor, ¿no? Si la temperatura final de equilibrio es de 60, calcular el valor específico del metal. Ya. Listo. Vamos a calcular el valor específico del metal. Entonces, nuevamente calculemos con esta formita que está por acá. Primero yo necesito el calor del calorímetro más el calor 1, que será el recipiente. Esto tiene que ser igual al que va a perder calor, en este caso, la esfera de metal. Y con eso me piden calcular el calor específico de este material, del metal. Porque yo ya sé la temperatura final, o sea, yo ya sé cuánto vale la temperatura de equilibrio. Entonces, rápidamente, ya como te dije, en el primer caso solamente voy a sumar ambas masas, porque estoy hablando, ¿no? En este caso de agua, para ambos casos. El recipiente tiene una masa de 10 gramos. Se tiene un litro de agua, dice. Un litro es equivalente ¿a cuánto? A 1 kilogramo. No te olvides, un litro va a ser equivalente a 1 kilogramo, porque estamos hablando de agua. Si hablamos de otro tipo de elemento, ese peso va a cambiar. Pero si hablamos de agua netamente, cuando te digan un litro de agua, es equivalente a decir 1 kilo de agua. Entonces, ponemos, si tenemos 1 kilo, tenemos 1000 gramos. Más 10 tendremos 1100 gramos. 1010 gramos, ¿verdad? Por la variación de temperatura. Sería la temperatura de equilibrio, que es 60, la que alcanzó, y la que tenía menos la inicial.
O sea, esto sale por 60 menos 10, que sale 50, ¿no? Igual al calor 2. ¿El calor 2 cuánto sería? El calor específico del metal, en este caso, que no sabemos, que debemos calcular por la masa. ¿Cuánta masa tiene eso? Dice que esa esfera de metal pesa 1 kilogramo, que viene a ser, acuérdate que siempre tiene que estar en gramos, ¿no? 1000 por la variación de temperatura, que sería final, en este caso 115 menos 60, ¿no? Porque tenía 115 y bajó la temperatura hasta 60. Estamos hablando de 55, ¿no? 55, muy bien. De esa manera nosotros vamos a calcular el calor específico. Simplifiquemos siempre todo lo que se puede en este caso. Acá 50, ¿no? Se va a 50, acá sería 10, y acá sería 11. Acá sería 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Y acá sería 101. 101 nada más, ¿verdad? Entre 110, si no me equivoco. Por acá me sale 101. Entre 10 por 11 sería 110. Ese sería el calor específico, ¿no? Muy bien. A ver, calcule cuánto sería eso, ¿no? Sería, a ver, 101 entre 110. Me sale 0,918. Calor específico, entonces en este caso será 0,918. Las unidades: cal, gramos, porque siempre trabajamos en gramos, y los grados Celsius. Así sería, eso sería el calor específico de este metal. Muy bien, nada complicado, ¿sí o no? Súper fácil, simplemente utilizando los conceptos que ya sabemos. Ahora vamos para ver por el último, si esto es un poquito sí más complicado tal vez, un poquito más de teoría con respecto a lo que es energía. Energía mecánica y calor. Ustedes acuérdense que la energía mecánica tiene que ver con todo lo que es el movimiento. El calor o la fricción es uno de estos causantes. Cuando ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes están en movimiento, el carro frena de manera, no sé, pues no, de manera repentina, te das cuenta que las llantas generan un efecto de rozamiento hasta que se detiene. Esas llantas han comenzado a frenar y en el momento que frena es que el carro tenía una velocidad. Esa velocidad genera energía cinética. La energía que tú te mueves significa una energía cinética. Esta energía se transforma en energía a través del calor. ¿Por qué? Porque el momento que el carro comienza a frenar, toda esa energía que estaba contenida la comienza a sufrir las ruedas de la llanta. Entonces cuando él frena, existe una fricción y esa fricción se vuelve como calor. Tú te das cuenta que las llantas se comienzan hasta a desgastar. Cuando comienza eso significa que las llantas han absorbido todo eso. Y cuando si tú tocas, en el momento que frenas tu carro a toda velocidad, si frena y tú bajas y sientes que las llantas van a estar súper calientes. ¿Por qué? Porque ese freno que tú has utilizado ha absorbido toda la llanta. Toda la energía que tenía ese movimiento lo ha absorbido el freno, en este caso las llantas, al momento de detenerte. Entonces se ha transformado, porque como ustedes saben, la energía no se destruye ni se crea, solamente se transforma o se muda, ¿no? Se convierte en algo más. Eso es lo que va a pasar en este problemita. Una masa, en este caso, por si acaso esta masa que está acá, tiene 5 kilogramos, ¿ya? 5 kilogramos, muy bien. Listo. Por acá me dice, un bloque es soltado y luego de recorrer 21 metros ingresa a la superficie horizontal rugosa. Mira, primero el bloque se suelta. Significa que tiene una velocidad acá inicial 0. ¿De acuerdo? Velocidad inicial 0. Él se va a comenzar a desplazar por acá. Se va a comenzar a desplazar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando se comienza a desplazar por una misma caída, como este es liso, significa que no hay rozamiento. En otras palabras, cuando me dicen que es liso, no hay pérdidas de energía. Entonces este bloquecito comienza a ganar velocidad y cuando llega acá comienza a ganar velocidad y entra la parte rugosa. La parte rugosa es la parte como que tuviera así, ¿no? Bachecitos, cosas que al final van a hacer que en este momento cuando el bloque llega por esa parte, en algún momento el bloque que está por acá se va a detener. ¿Estamos de acuerdo? Por acá se va a detener, ¿sí? Porque en este momento él habrá ganado energía.
habrá ganado energía en forma de calor. Acá tiene una energía, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la energía que tiene en ese momento? La energía mecánica me dice que en ese momento este bloquecito tiene energía potencial. Todo bloque que está en una parte superior tiene energía potencial. ¿Qué significa esto? Que en esa cierta altura tú tienes una fuerza. ¿Por qué? Porque la gravedad, la energía potencial gravitatoria se llama. ¿Por qué? Porque la gravedad, y Newton decía que todo cuerpo tiende a irse hacia el piso, ¿no? Tiende a irse, ¿por qué? Porque la gravedad le atrae. Entonces la gravedad genera energía, donde este bloque, cuando un bloque esté mucho más alto, tiene mucha más energía, porque si tú lo sueltas, créeme, si está mucho más alto, va a generar mucho más daño. Entonces, en este caso, este bloque ya tiene energía, pero en un momento se ha detenido por acá. ¿Por qué? Porque toda esta energía que tenía él se volvió calor. ¿De acuerdo? Se volvió calor. ¿De acuerdo? En este momento él tenía energía mecánica y en acá se volvió calor. En un momento la energía ha pasado de esa energía mecánica, se ha vuelto calor. ¿Por qué? Porque en ese momento que él ha comenzado a avanzar por este lugar, como ha sido rugoso, por acá era algo liso. Llegó acá como las pistas, no sé, ustedes han visto en este momento de las pistas de la calle, siempre es algo rugoso. ¿Por qué? Porque en ese momento me ayuda que cuando yo pueda frenar, el carro se pueda detener. Porque si imagínate que es liso, sea como si fuera un, no sé, pues el hielo es algo liso, donde tú deslizas nada más, entonces no hay pérdida de energía, significa que tú no puedes frenar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sí, porque hay rugosidad. Él cambia su energía mecánica a esta energía que está acá en forma de calor. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es eso, la conversión entre energía calor y energía... acuérdate que la energía potencial siempre está en joules y esto está en caloría, ¿no? Pero nosotros sabíamos un equivalente para calcular, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te había comentado? Entonces lo que voy a hacer es esto, fácil. Lo que yo quiero calcular es que, a ver, sigamos leyendo, dice. Va a ser soltado, recorre 21 metros y después ingresa a la superficie que está rugosa, ¿no? Hasta que se detiene. Calcula la variación de temperatura que experimenta el bloque. Ok, como nosotros queremos saber cuánto ha cambiado, entonces lo que vamos a hacer es que esta energía que está en joules lo voy a pasar a calorímetro. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que nosotros sabemos cuáles son los equivalentes, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ok. Vamos a calcularlo por acá. Acuérdate que un joules, un joules es equivalente a 0,24 cal. Esto es importante porque esto me va a salir en joules y esto me va a salir en cal. Esto que está acá es un bloque de un metal que es, en este caso que me dicen que es un bloque metálico que tiene un calor específico. ¿Me han dado el calor específico del bloque metálico? No, ¿no? A ver, qué raro. A ver, por acá lo debo tener, según no lo he escrito. Un momentito. A ver, por acá lo debo tener, este calor, a ver. Por acá está. Por acá está, a ver. Ya, por acá está. Listo. Me dicen que el calor específico de este bloque es 0,2. ¿De acuerdo? El calor específico de este bloque es 0,2. No lo he puesto por acá lo voy a poner ese dato que es importante. El calor específico es 0,2 cal gramo grados Celsius. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces en ese caso yo me doy cuenta que voy a aplicar el calor acá. Yo sé que este calor como tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Pero se deben darte cuenta que este calor tiene que ser igual a energía mecánica, pero ambos tienen que estar en las mismas unidades. Como esto me sale en joules, lo voy a pasar a la caloría a través de este equivalente que hemos estudiado en la clase pasada. Para hallar esto necesito el calor específico, que sale 0,2. Necesito la masa del bloque me dice que es de 5 kilogramos, significa que gramos tendría que poner 5000, ¿no? 5000 gramos. Por la variación de temperatura. Calcule la variación de temperatura. Justito es lo que yo quiero hallar. La variación de temperatura. Listo, ya estamos.
Calcular la energía mecánica de este caso significa solamente la energía potencial. La energía potencial se calcula a través de esta formulita. Mira, por acá voy a colocar la formulita. Energía potencial. Es la masa por la gravedad por la altura. De esa manera se calcula. ¿Cuánto vale la masa? 5. En este caso se colocan 5 kilogramos porque vamos a calcular en newton. 5. La gravedad me dan de dato que vale 10. Y la altura tiene que ser el dato. La altura, este dato que está acá tiene que ser, a ver, resolución de triángulos, rápidamente. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto opuesto sobre lo que tengo que es hipotenusa. Lo que quiero sería cateto opuesto entre hipotenusa se me da el seno. Significa que esto vale 21 por el seno de 53. ¿Cuánto sería el seno de 53? 4 quintos. 21 por 4 quintos, que viene a ser 0,8. No, ahí está. Pero acuérdate que esto esté en joules. Acuérdate que todo esto está en joules. O sea, todo esto está en joules. Significa que a todo esto tienes que multiplicarlo para que se vuelva por 0,24. Para que se vuelva en calorías. Ahora sí estamos hablando que ambos tienen la misma caloría. Muy bien. Entonces de esa manera calculo la variación de temperatura. La variación de temperatura sería de esta manera. Multiplico todo esto por 0,24 y lo divido entre 0,2 y 5000. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cuánto me sale. Es facilito nada más, es cuestión de multiplicar por 10, por 21, por 0,8, por 0,24 y todo entre 0,2, ¿no? Y también 5000, ¿no? Listo. Eso me sale 0,2. Significa que esto sale 0,2 grados Celsius. Esa sería la variación. ¿De acuerdo? Va a variar en 0,2 grados Celsius. Eso sería la respuesta para ese problemita. Muy bien, muchachos. Espero que les haya servido este problemita. Es un respecto a lo que hablamos ahora de energía mecánica con calor. ¿De acuerdo? Para que vean que también hay una relación con respecto a esta energía. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que les haya servido, que se haya entendido. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias.